Pequeño disclaimer antes de comenzar. En esta sección pretendo dar a conocer o a entender artistas que en mi criterio son muy buenos. Eso, pretendo mantener la sección viva, si funciona y si es que les gusta. Así que eso, sin nada más que decir, adelante la intro. Hola, soy Oleper. Olechu. Y el día de hoy vamos a hablar de un artista que a mí en lo personal me ha influenciado bastante, el pulentísimo Gerald Brom. Gerald Brom, más conocido como Brom a secas, es un ilustrador americano con tendencias visuales en su mayoría góticas, y producto de esto, permiso, pero es necesario definir el concepto. Así que, la palabra gótico, el vocablo o el término gótico se utilizaba para definir a los godos, a la barbarie o a gente sin cultura. Esto tiene un poco de trasfondo. Se le atribuye la creación de este concepto a Giorgio Vasari, que es ni más ni menos que el padre de la historia del arte. Nuestro amigo en cuestión, él, se encargó de utilizar este término de manera peyorativa o despectiva, atribuyéndolo a un estilo de arte inferior. Digamos las cosas como son, el amigo estaba un poco ardido, ya que el arte gótico venía quitándole terreno al arte clásico. Es un poco ridículo, sin ánimo de ofender al amigo muerto, pensar que el arte gótico era inferior, considerando que se desarrolló en el siglo XIV, en el siglo XV, siendo este el auge del Renacimiento. Hoy por hoy lo que consideramos como gótico, producto de la masificación de las redes sociales y producto de la interculturación, lo terminamos concibiendo como algo completamente diferente y se terminó calibrando en torno a la literatura, a la arquitectura, a la moda, al maquillaje e incluso la música. Es por eso que cosas como esta o esta se terminan viendo como gótico y las definimos como tal. Así que nos vamos a pegar a un hilo conductor y vamos a definir como gótico a todo lo que tenga esta estética. Muchísimas gracias por su atención. Brom nació el 9 de marzo en Albany, Georgia, hijo de un piloto de aviación de las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Por qué es importante esta información?, se preguntarán ustedes. Contexto, cuota de contexto, pasen contexto. Gerald Brom, producto de esto, vivió mucho tiempo en Alemania y en Japón. Por ende, el contraste visual debe haber dejado algún tipo de semilla en él. Así que más adelante, analizando su arte, asumiremos que todas sus características pictográficas podrían ser perfectamente heredadas desde este contraste. Brom se define a sí mismo como un autodidacta, y al igual que muchos de nosotros, forjó su criterio y técnica simplemente mirando a otros artistas. Por eso, es que es necesario referenciarte. ¡Referénciate! ¡Es meme, pero referénciate! Al ver el trabajo de Brom, no es novedad que su trabajo esté inspirado por el trabajo de Frank Frazetta y, como él mismo dice, Norman Rockwell, dos artistas muy opuestos en estilo. Nota mental, Frazetta es el siguiente. Brom empezó a dibujar desde muy pequeño y a la edad de 20 años ya tenía trabajo como tal. A los 21 ya había trabajado para Coca-Cola, Columbia Pictures, IBM y CNN. Hácete esa con 21. Y si con esto no bastaba, el primer trabajo que tuvo en el área que proyectó su carrera fue ni más ni menos que seteando la campaña Dark Sun de Dungeons & Dragons. ¡Hácete esa con 21! Además de Dungeons & Dragons, ha trabajado para Magic the Gathering, Deadlands, Necropolis Atlanta, DC, ID Software, Sega, Activision y uno de sus pilares fundamentales a la hora de mostrar su trabajo, Blizzard. Claramente su trayectoria dice tanto o más que la obra que lo precede, y es que Brom tiene mucho de la vieja escuela de la ilustración. Con esto me refiero a conceptos muy marcados y propios de la ilustración pre-2000era, esa ilustración que olía a fantasía heroica heredada de Frazetta, lo bizarro de Giger y lo ambiguo de Beksinski. Como ya mencioné, cuando hablamos de Brom, hablamos de gótico, y sin lugar a dudas, este es su espacio de comodidad. Brom no se anda con vueltas a la hora de exponer sus influencias, y es que en su obra personal nos podemos encontrar con piezas que perfectamente podrían haberse gestado a mediados del Renacimiento y sobre todo en el Barroco. Brom es un artista muy directo, y esto para algunos puede ser considerado una dificultad o un obstáculo. Con directo, me refiero a que no hay esquinas donde esconderse. Escasamente encontraremos foreshortening o perspectivas muy osadas.
además de que tiende a repetir planos y su estilo de detallado, por muy cuidado que sea, en ocasiones es un poco abrumador al no tomar descansos. Mencionar estos aspectos tiene la única finalidad de describir o enumerar los componentes que constituyen la obra. Vamos a partir por lo evidente. Brom tiene un control ridículamente bueno a la hora de hablar de colores y valores. Es muy sutil con sus contrastes y a pesar de eso logra generar la sensación de profundidad y vida en sus piezas. Brom, al ser un artista mayoritariamente tradicional, conserva aspectos propios de la pintura análoga, como lo es el control de la saturación y las luces apagadas o naturales que suelen perderse en la pintura digital. Esto, producto de nuestro amigo y enemigo al mismo tiempo, la opción de fusión de capas. Como ya mencioné, Brom tiende a mostrar todo en planos muy predecibles y esa es su característica principal. Personajes encerrados en su propia presencia con fondos oscuros, opacos o completamente vacíos, siendo este un recurso para enmarcar al personaje en cuestión. Todo esto genera una atmósfera muy imponente y quieta, casi como intentando replicar una escena teatral, lo cual es una característica muy propia del Renacimiento, para generar dramatismo sobre todo. Los elementos visuales que utiliza en sus obras van desde armas, elementos de tortura, vestimenta que podríamos asociar al BDSM, animales y sobre todo criaturas. Hay un par de obras que claramente son un homenaje a Frank Frazetta, en específico a su obra Conan el Bárbaro. Lo que hace particularmente llamativo a Brom es también su firma. Todo se ve sin vida y a la vez muy vivo, todo para generar esta atmósfera entre misteriosa y deprimente. Sí. Suena súper pretencioso analizar a un artista desde este punto, pero para entender a artistas de este tipo es necesario ir más allá de los aspectos técnicos y las referencias visuales, pero te lo resumo si no te gustan las explicaciones con adornos. En el aspecto técnico tenemos su control sobre valor y la saturación, utilizando rangos muy acotados y muy dramáticos a la vez. También su composición muy directa y muy práctica. Y en el aspecto más artístico tenemos el uso de símbolos, del misticismo y de la oscuridad. De toda su obra, probablemente la participación en el arte de Diablo 1 y 2 es lo más conocido debido al alcance del juego. Pero es en su obra personal, o más conservadora, donde realmente se encuentran las piezas más únicas y que rescatan más su personalidad. A lo largo de su carrera, ha hecho más de un par de libros recopilatorios como The Art of Rum y Darkworks, además de novelas ilustradas por él como Plucker, The Devil's Rose, The Child Thief, Lost God, Slewfoot, entre otros. Con respecto a las referencias externas, podríamos asumir que está altamente influenciado por el arte de H.R. Giger, la estética de Hellraiser y toda la parafernalia visual de la fantasía heroica. Brom es un artista un tanto difícil de analizar. Junto a Jesper Exing, Adrian Smith, Justin Gerard o Peter Morvaker, entre otros, conforman un grupo de artistas que, a pesar de hacer un trabajo muy similar y teniendo casi que la misma paleta de referentes, logran rescatar una identidad propia muy difícil de encasillar en un solo concepto, sobre todo al intentar entender y absorber sus técnicas. Gerald Brom, junto con otros artistas, sin lugar a duda, fueron la cuna y son la cuna de muchos artistas, me cuento yo entre medio, que buscamos una alternativa quizá un poco más bizarra, un poco más ambigua. Pero si este no te gustó, si él no te dejó contento, espérate el próximo. Quizás encuentres un artista que te guste mucho, que te encante y que te pueda influenciar para que tu trabajo sea aún más hermoso de lo que ya es. Fui Oleper, fui Alechu. Si te gustó el contenido, suscríbete, sígueme, todas esas cosas que le gusta a la gente publicarse. Aquí en el canal vais a encontrar un montón de cosas, vais a encontrar música, después quizás encontráis un cover y después me encontráis a mí hablando y después un speed paint. Así que eso, se les quiere un montón. Muchísimas gracias por estar acá y como siempre, puñito, puñito para todos.